¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial de 8 Magazine. Son las 4:31 de la tarde. Les saludamos en directo como siempre, pero esta vez, en lugar desde nuestro plató, lo hacemos desde la Casa del Cordón, una de las 12 sedes que albergan la gran muestra Burgos 1921. Que nos lleva a un viaje en el tiempo, 100 años atrás, al momento en el que Burgos celebraba los 700 años de la catedral. Este año, como bien saben, como también les contamos a menudo en nuestro magazine, estamos conmemorando el 8º centenario de la catedral de Burgos. Hace 100 años, los burgaleses de 1921 hicieron lo propio en sus condiciones del momento, y eso es justamente lo que recupera esta gran muestra que se desarrolla, como les he dicho, en 12 sedes diferentes. Estamos en una de ellas, en la Casa del Cordón. Vamos a ir recorriendo algunos de los lugares de esta exposición. Espero que ustedes tengan la oportunidad de recorrerlos todos. Nosotros vamos a estar en un entorno desde aquí, desde la Casa del Cordón y el casco histórico que lo rodea, que alberga otras dos sedes. Ahora mismo nos vamos a encontrar aquí en esta botica de hace 100 años con la directora general de la Fundación 8º Centenario Catedral de Burgos en 2021, Piluca Gil. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Meca. Encantada de estar otra vez con todos vosotros. Les he adelantado algo ya a nuestros espectadores, pero ¿dónde nos encontramos exactamente en este momento? Pues estamos justo en una farmacia de 1921, como era una farmacia en Burgos en la época, porque todo lo que podemos apreciar nos lo ha dejado el Colegio de Farmacia de Burgos, y son todo piezas originales y tal y como eran las farmacias en Burgos hace 100 años. Esta exposición recoge justamente cómo era la vida cotidiana del Burgos de 1921. Esto es una farmacia, pero hay otro montón de espacios en la planta 0 y -1 de esta sala de exposiciones de la Casa del Cordón, donde van a poder ver pues cómo eran las farmacias, las consultas médicas, las tiendas, los muebles que había en las casas. Esta es una de las grandes apuestas, Piluca, de este año, que es tan importante. Una exposición con 12 sedes y que supone un viaje en el tiempo, decía hace un momento. Totalmente, es un viaje en el tiempo. Hemos intentado mostrar a los burgaleses cómo hace 100 años nuestros antepasados celebraron lo que fueron los 700 años de la Catedral de Burgos, que para la época fue un acontecimiento muy importante y que ya los burgaleses lo celebraron por todo lo alto y con grandes fastos, y pusieron todo su empeño en celebrar 700 años. Ellos ya tenían constancia de lo importante que era la catedral, era su 7º centenario, y apostaron por celebrarlo por todo alto y que toda España y parte de Europa tuviera conocimiento de que Burgos es una catedral gótica y que cumplía 700 años. A que, resumiendo un poco, nos pusieron el listón muy, muy alto a nosotros ahora para el 8º centenario. Eso es, porque el 700 aniversario se suma a los actos del 8º centenario. Vosotros habéis montado una gran exposición que luego vamos a detallar con otro miembro de la Fundación. Son 12 sedes, un trabajo de coordinación complicado, pero que nos lleva a aquel Burgos de 1921. Entonces ocurrieron cosas muy importantes, como el traslado de los restos del CID del Ayuntamiento a la catedral, donde se encuentra en este momento. Vinieron, por supuesto, los reyes, hubo festejos de todo tipo, como nos acabasen de contar. Así que os pusieron el listón muy alto. A vosotros os toca el 8º centenario y, entre ellos, el recuerdo al 700. Esta es una de las grandes apuestas del año, pero no la única, porque este es el año, Piluca. Este es el año, y también, como hemos comentado en alguna ocasión, lo hemos alargado hasta el 2022, pero bueno, este año, sobre todo en junio, julio y agosto, es cuando queremos pues celebrar por todo lo alto lo que es los 800 años de nuestra catedral. Ya digo, esta exposición es una de las grandes apuestas, como bien indicabas, de la Fundación, porque no solo es un homenaje a aquellas personas que ya celebraron los 700 años, sino también es un recuerdo y es un homenaje a la sociedad burgalesa para que tengan constancia de todo lo que se hizo. Este año tenemos grandes apuestas también para celebrar los 800 años y esperemos que por las circunstancias actuales podamos celebrar todo lo que está previsto, que yo espero que sí, de una manera u otra seguro que lo conseguimos, y que se quede en el recuerdo para
los que celebren el noveno centenario. Te iba a preguntar, porque la pandemia, por desgracia, está muy presente, pero claro, es inevitable y a pesar de ella, y lo hemos comentado en diferentes ocasiones en los acontecimientos que venís celebrando, la Fundación y los festejos de este 8º centenario se han adaptado a esa circunstancia. Nosotros hoy recordamos a los burgaleses de 1921, cuando dentro de 100 años conmemoren los 900 años de la catedral. ¿Crees que la pandemia será seguro de alguna manera protagonista, pero recordarán más cosas de todo el trabajo que estáis desarrollando, de todo lo que estamos viviendo en Burgos este tiempo, ¿no? Pues yo creo que inevitablemente tendrán constancia de que surgió una pandemia que coincidió con el 8º centenario, pero yo sobre todo, de la Fundación sobre todo, esperamos que guarden en el recuerdo otros eventos que vamos a realizar y sobre todo para nosotros lo más importante, que quede constancia de que no es un centenario, es un 8º centenario para todos los burgaleses, que celebramos toda la sociedad burgalesa lo que es los 800 años de nuestra catedral. Esto es para, quitando que vamos a hacer grandes eventos o que ya hemos hecho, grandes exposiciones, lo fundamental es que la sociedad burgalesa quede reflejado que se involucró en este 8º centenario y que la catedral es de Burgos y de los burgaleses. Eso sería lo más importante, cómo nos pueden recordar. Vamos a las conmemoraciones de este año, las que podamos celebrar y adaptándonos a las circunstancias. Parece que, aunque esto sale en cada conversación que mantenemos, la tendencia es a que de aquí al verano las cosas sean mejores porque se haya generalizado la vacunación, pero eso son cuestiones que, a pesar de que estemos en una farmacia, en una botica, no dependen de ninguna de nosotras, por supuesto, ni de la Fundación, ni de ninguno de los que estamos aquí. Pero el calendario sigue. Vosotros no habéis parado ni un día de trabajar, de reprogramar y de organizar las actividades adaptándose a cada momento. En ese escenario, que es cambiante, lo sabemos, Piluca, pero ¿cuáles son los hitos más importantes que se van a suceder en los próximos meses hasta que lleguemos a ese gran día, al 20 de julio, bueno, y las fechas de alrededor también? ¿Cuáles son los principales ejes? Pues, como dices tú, como bien apuntas, fundamentalmente nosotros no estamos parando de programar y vamos a seguir adelante independientemente de las circunstancias que nos toque por vivir. Pues cuando celebremos esta inauguración, esta exposición, justo vamos a inaugurar una en lo que es en la sala del Museo de la Evolución Humana y en el Fórum, sobre la Catedral de Burgos. Es una exposición muy bonita sobre los pintores, fotógrafos y escultores burgaleses que ya han muerto y que actualmente están en activo, y con la Catedral de Burgos así la vieron y así la ven. Yo creo que es un bonito homenaje a nuestra catedral y que creemos que va a ser una exposición que va a tener mucho éxito. Durante todo el mes de junio tenemos grandes conciertos, como ya hemos anunciado, que viene a tocar a la Catedral de Burgos Gustavo Dudamel, 2 días. Habrá 2 actuaciones, una dentro y otra fuera, y luego estará toda la semana también participando en diferentes coloquios o haciendo clases para los niños de Burgos fundamentalmente, y mostrándonos un poco lo que es su fundación. Seguimos con Javier Camarena, que también nos deleitará con un concierto en la Catedral de Burgos, y ya de ahí saltamos a, bueno, en junio a finales también inauguramos las Edades del Hombre, que ya hemos hablado en más de una ocasión, que este año es una edición especial en la Catedral de Burgos, y luego ya en julio pues estamos programando todo lo máximo que podemos programar para disfrutar de ese 20 de julio por adelante, los días posteriores y los días anteriores. Tendremos ocasión de ir charlando, lo hacemos a menudo, la verdad, y vamos actualizando también a medida que se programa y que conocemos los detalles y también las circunstancias sanitarias, pero hay algunos acontecimientos que discurren paralelos a la conmemoración del 8º centenario de la catedral. Por ejemplo, este es Año Santo Jubilar, concedido con motivo de ese 8º centenario, pero también es Año Santo Jacobeo. Desde el primer minuto habéis tenido muy presente todo el patrimonio cultural y de todo tipo de Burgos y de su provincia. El Camino de Santiago estaba muy presente desde el principio también, así que hacéis un guiño
un guiño de 12 metros y algunas cosas más a los peregrinos, por ejemplo, en este Año Santo, ¿no? Sí, efectivamente, el Camino de Santiago es uno de los grandes proyectos que viene asociado al 8º centenario de la Catedral de Burgos, y además es que el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad, como nuestra catedral, pasa a los pies de la catedral, y nosotros nos vemos en la obligación de hacer partícipes a este 8º centenario de lo que es el año jacobeo. Efectivamente, estamos preparando diferentes acciones para poder celebrar el Año Santo, y entre muchas que estamos preparando es el gran peregrino de 12 metros que apuntabas, que vamos a colocar, se va a instalar en la Plaza del Rey San Fernando. 40 peregrinos más pequeños que están en todo el recorrido del Camino de Santiago a lo largo de la ciudad, para ir indicando por dónde tienen que pasar, y luego el centro de recepción de peregrinos, que se va a abrir al lado de la catedral, y es para dar información a todos los peregrinos que se acerquen a Burgos y también tengan conocimiento de que estamos celebrando, que la ciudad está celebrando un 800 aniversario, un 800 cumpleaños de la catedral, y que puedan participar con nosotros en todas las actividades que podamos realizar. A través del Camino de Santiago se mira mucho a la provincia, pero también a través de otros acontecimientos. Por ejemplo, se da la coincidencia de que cuando conmemoramos el 8º centenario de la puesta de la primera piedra de la catedral, se conmemora también los 800 años del fallecimiento del patrón de la provincia de Santo Domingo de Guzmán, que también está presente. No me quiero detener mucho en cada cosa porque son un montón de acontecimientos, pero sobre todo quiero transmitirles a nuestros espectadores que la catedral está aquí, en el corazón de la ciudad, pero que su influencia y sus celebraciones se extienden por toda la provincia. Eso es algo que a vosotros desde la Fundación os ha preocupado desde el primer momento. Sí, desde el primer momento lo tuvimos muy presente, que la catedral es el eje de esta fundación y de todas las actividades que se van a realizar, pero la catedral no se podía quedar sola porque hay más acontecimientos muy importantes que, como bien apuntabas, giran en torno a este gran proyecto. Uno es el aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, que se conmemora, que vamos a hacer actos dentro de la ciudad y en la provincia para celebrarlo, el año jacobeo, año jubilar, que tampoco nos olvidemos que este año también es año jubilar, y todos los acontecimientos que podamos celebrar junto con los 800 años, porque todo suma y todo apoya, ya no solo para nuestra catedral, sino para impulsar nuestra ciudad y provincia, que es también uno de los motivos más importantes para celebrar este centenario. Nos tenemos que despedir, Piluca, pero como te digo siempre, porque hemos compartido muchas charlas a lo largo de estas conmemoraciones, de estos últimos años conmemorando el 8º centenario, nos veremos muy pronto para seguir conociendo más detalles de la gran celebración. Nos acercamos ya cada vez más a ese momento, al día D y alrededor. De momento nos vamos a quedar disfrutando de esta exposición, que permanece abierta en 12 sedes hasta el próximo 2 de mayo. No sé cuánto será la próxima vez que nos veamos, pero siempre son buenas noticias las que trato contigo, así que es un placer. Muchas gracias por habernos recibido hoy aquí en la Casa del Córdoba. Gracias por vosotros, espero que disfrutéis de la visita, que todavía os queda un recorrido muy interesante. Sí, esta ha sido nuestra primera parada. La siguiente nos lleva a otra de las sedes de esta gran exposición Burgos 1921. Nos a la Casa de Cultura de Gamonal. Si aquí en la Casa del Cordón vamos a ver elementos de la vida cotidiana, en la Casa de Cultura de Gamonal vamos a disfrutar de cómo eran las infraestructuras, muy diferentes a las de este momento. En aquel Burgos de 1921 se estaba construyendo el aeródromo de Gamonal, y el protagonista de las infraestructuras y de las comunicaciones era, como no, el ferrocarril. Hace 100 años nacía el aeródromo de Gamonal y la Escuela de Pilotos de Tropa del Ejército. En 1921 se empezó a construir el embalse del Ebro, y ese año también se inauguró la línea de transporte Burgos-Santander con una gran expectación. Las infraestructuras y las personas de hace un siglo son las protagonistas de una nueva muestra enfocada a recordar cómo era Burgos cuando la catedral cumplió 700 años. Aquellos hombres construyeron algunas de las infraestructuras que hoy disfrutamos y desde luego son merecedores del reconocimiento a su labor. El hormigón o las máquinas por sí mismas no son nada. En cambio, si sirven para llevar el agua a la población, permitir el transporte de viajeros y mercancías o generar energía, entonces ya tienen vida.
Esa vida que se ha tratado de mostrar en las fotografías expuestas, fotografías con infraestructuras, pero también con personas. Fotografías con infraestructuras, pero también con personas, porque ellas son las que les dan su verdadero valor. Esta maqueta a doble escala construida por Santiago Callejo pone de manifiesto la importancia que tenía el ferrocarril en aquellos tiempos. En el lado negativo, el cierre definitivo del ferrocarril minero de la Demanda. Realmente es llamativo que esa línea fracasada, en ese 1921 justamente se clausuró, dejara al descubierto la trinchera de Atapuerca, facilitando el acceso a los restos arqueológicos que han permitido llevar el nombre de Burgos por todo el mundo. Una curiosa contradicción. En el lado positivo, proyectos ferroviarios fundamentales como el Santander Mediterráneo y el tren directo a Madrid tomaban impulso, generando enormes expectativas. Las obras de ambas líneas se iniciarían en aquella misma década. La fundación de la catedral lleva esta muestra a la Casa de Cultura de Gamonal y muy pronto se rendirá homenaje a la Cofradía de los Caballeros de la Real y Antigua. Pues vamos a hacer una exposición para que las personas de Gamonal vean que hubo una real cofradía con unos caballeros con nombres y apellidos, que seguro que algunos coincidirán con los hoy que viven, y que realmente pues estamos muy ilusionados en poner en breve esa exposición. También queremos arrancar aquí en Gamonal, enfrente de la iglesia, pues con los peregrinos, que está haciendo el bueno de Cristino, peregrinos y peregrinas, que van a recorrer, van a jalonar todo el paso del Camino de Santiago por la ciudad, y el primero que vamos a colocar va a ser en el centro de recepción de peregrinos y en el arranque aquí del camino en Gamonal. Y enfrente de la iglesia real y antigua se instalará una de las siluetas de los peregrinos diseñadas por Cristino Díez. Grupo Tudanca les ofrece esta sección. Continuamos en directo en 8 Magazine. Regresamos a la Casa del Cordón, una de las 12 sedes que alberga la exposición Burgos 1921. Hace un momento estábamos en una farmacia tal y como era en 1921. Ahora vamos a conocer una consulta de un médico donde nos vamos a encontrar con la persona encargada de coordinar todo este trabajo, estas 12 sedes. No es doctora, pero podría serlo después de la experiencia de esta exposición. Me acompaña una de los técnicos de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral, Isabel Pinto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros y compartir este interesante proyecto. Igual que nosotros y de compartir este viaje en el tiempo que tú conoces también, Isabel, porque eres la encargada de coordinar las 12 sedes, que se dice pronto. Sí, montar una exposición siempre es complicado, aunque tenéis experiencia, pero 12, Isabel. Sí, 12, bueno, ha sido un proyecto multisede, como bien dices. Normalmente una exposición en un año, menos de un año, pero en este caso han sido 12 exposiciones en unos 8 meses. Nuestro trabajo, nuestra primera fase ha sido ser la interlocución entre esos asesores históricos, que como sin ellos no podría haber sido este proyecto, y los demás comisarios de las demás sedes, y con el diseñador de la exposición. Nuestro trabajo, sobre todo, ha sido complicado porque han sido más de 100 colaboraciones y más de 300 piezas, además de coordinar publicaciones, como es el libro de estudios, un catálogo, un periódico de 1921, un audiovisual y 3 rutas inmersivas de 360 grados.
Desde luego que el trabajo es intenso y complicado, pero el resultado es asombroso. La respuesta de los burgaleses está siendo extraordinaria. En este momento estamos más o menos en el ecuador del periodo expositivo. Más de 27.000 burgaleses han visitado esta exposición, que va a permanecer abierta en cada una de sus sedes. Bueno, próximamente se va a incorporar una, ahora me hablas el de eso, teatro principal. Sí. Hasta el día 2 de mayo. Están 11 sedes abiertas, se va a inaugurar una más esta misma semana. Sí, esta semana, que versa sobre la vida cultural de este Burgos de 1921 en la sala de exposiciones del teatro principal. Ahora mismo estamos en una consulta de un médico de 1921, hemos visto la farmacia. Todas estas piezas, Isabel, son auténticas. Sí. Ahí ha estado la complicación de este proyecto, ha versado sobre todo en esto, en que las piezas no se han sacado de un museo. Hemos tenido que buscar en Burgos, o sea, sobre todo en la provincia, y gracias a prestadores particulares que nos han cedido estas piezas. Al final pensábamos que nos iba a costar más, pero la gente guarda sus cosas con mucho mimo y mucho cariño, y hemos podido encontrar piezas que, bueno, como veis, son exclusivas y una maravilla. Y además, justo de ese año, de 1921. En algunas hay alguna licencia, que nos hemos tenido que permitir, lógicamente, de los años 20, pero todas son de 1921. Aquí estamos viendo detalles de cómo era el instrumental de una consulta de medicina de diferentes especialidades, pero en toda la Casa del Cordón vamos a ver diferentes rincones de la vida cotidiana, pues desde los muebles a cómo era la ropa interior, los zapatos que se utilizaban o algunas herramientas de trabajo, pero hay 11 sedes más. Vamos a estar después en la calle de la Puebla, recorriendo ese espacio. Estaremos también en la Casa del Cordón y venimos de ver la exposición dedicada a las infraestructuras de la Casa de Cultura de Gamonal. Después estaremos en San Agustín hablando de libros, pero cada uno de estos lugares lo habéis destinado a una temática diferente, podríamos decir. Sí, hemos intentado pues abarcar todo lo que lleva en la sociedad, desde la vida cotidiana, infraestructuras, todo lo que envuelve el día a día de una persona. Por eso el hilo conductor, si habéis tenido la ocasión, que me imagino que sí, de ver el audiovisual y esas rutas inmersivas de 360 grados, es una familia con 2 hijos que vienen a la provincia de la provincia a Burgos a celebrar ese 8º centenario y aprovechan para hacer lo que haríamos cualquiera. Una vez que vienes a la ciudad, pues me hago una fotografía, me voy a la imprenta a encargar un anuncio de mi negocio, voy a la farmacia a comprar, aprovecho y voy a la consulta oftalmológica, compro esa lencería, esos zapatos para mis hijos, y por eso hemos intentado que tuviera una visión global de toda una vida de una persona en 1921. Y luego hay algunos personajes destacados, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Benlloch, claro, que tuvo un papel que en aquel momento era una persona muy importante, lo es aún ahora, 100 años después. No solo la vida cotidiana, sino algunos acontecimientos destacados, Isabel. Sí, por ejemplo, en el Palacio de Capitanías la temática es el desastre de Anual, que coincide en fechas con el 8º centenario, con el 7º centenario de la Catedral de Burgos. Sí, por eso hemos intentado también ahí meter algunos guiños a otros eventos que había burgaleses que estuvieron allí. Claro. Antes le he preguntado a Piluca, y lo voy a hacer con el resto de invitados también, nosotros estamos de alguna manera reviviendo lo que vivieron los burgaleses de 1921 y el trabajo que hizo la Isabel Pinto de aquel momento, ¿no? Montando diferentes exposiciones. ¿Tú cómo crees que recordarán este 8º centenario los burgaleses de dentro de 100 años, los que celebren los 900 años de la catedral? Pues espero y aspiro en que lo recuerden con cariño y se fijen en lo que hemos hecho, sobre todo, y que tenga un pozo en ellos para saber, como nosotros nos hemos fijado en el 7º centenario, hemos visto en relación a esta exposición, hemos visto lo que hicieron, pues yo creo que también dentro de 100 años podrán ver los eventos y las actividades que hemos podido hacer, y espero que sean positivas sus impresiones. Y que lo miren con el mismo cariño que vosotros habéis mirado a los de hace 100 años. Isabel, es un periodo histórico que no está muy lejano.
100 años, pues para una persona es mucho tiempo, pero desde el punto de vista histórico no tanto. Lo que pasa es que es un momento de grandes cambios también, ¿no? Y eso sí es algo que recoge la exposición. Ahora mismo, bueno, realmente esta mesa de un médico podríamos encontrárnosla parecida en un despacho de cualquier doctor, pero en lo instrumental, por ejemplo, no. La tecnología, el cambio tecnológico sí fue importante. Sí, lo que menos ha cambiado a lo mejor ha sido el campo, bueno, la imprenta que les podéis ver también ha evolucionado. Una habitación de hotel ya no es lo mismo que hace 100 años, que es verdad que el Hotel Norte de Londres la tenía con mimo y cuidado, que es la que nos lo ha prestado, pero eso sí que ha evolucionado bastante. El mundo rural también, los tractores, que los podréis ver en el Monasterio San Juan, han pegado un cambio importante. La industrialización se nota. Es verdad que el Burgos de hace 100 años era más rural y ahora le tenemos unas infraestructuras que antes ni se esperaban. Vamos a volver a tu papel como coordinadora de todas estas sedes. 12 ubicaciones, mucho material en cada una de ellas, buscar ese material, la asesoría histórica, al final, todo esto además en 8 meses, como tú misma nos has señalado, al final el resultado es con lo que uno se queda, pero ¿cuál ha sido la parte más complicada desde el punto de vista personal para ti, Isabel? Yo creo que más, bueno, porque nos hemos hecho un cronograma muy bueno, la planificación de tanta gente, tantos colaboradores, tantos prestadores, que tengo que agradecerles enormemente su disposición en todo momento, pero sí que es verdad que coordinar a tanta gente para llegar a una fecha de inauguración ha sido bastante complicado, pero luego el resultado es tan bueno y la gente ha tenido esta respuesta tan positiva que nos quedamos con eso. También me quiero quedar con la respuesta. El número de visitantes lo dice todo, está siendo una exposición muy visitada, pero ¿cuál es el feedback que recibís? ¿Se sorprende mucho la gente que llega a la sede? Sí, la verdad que se sorprende bastante y muy agradecidos. Como dices, 100 años no es tanto, entonces en la memoria todavía queda este recuerdo de estas cosas, siempre hay un padre, un abuelo, alguien que te ha contado fotos en casa, entonces es una exposición muy cercana en la que los burgaleses nos sentimos bastante identificados. Incluso gente que es de fuera también, porque hay cosas que son comunes a todas las ciudades de hace 100 años. Voy a dejarte en tu exposición, Isabel, porque vamos a recorrer otras sedes que están en el exterior. Hay algunas algunas sedes de la exposición como esta, como la Casa del Cordón, como la Casa de Cultura, el Palacio de Capitanía, que albergan en su interior exposiciones, pero ahora vamos a conocer las de exterior. Así que muchísimas gracias por habernos recibido aquí. Y enseguida nos vamos a ir a la calle, pero antes vamos a cumplir con algunos de los compromisos que tenemos en 8 Magazine. Lo hacemos desde la consulta de un médico de 1921, pues nos vamos a ir a la consulta de nuestro dentista de cabecera, la Clínica Por Domingo, que es un médico, por supuesto, de 2021 y muy preocupado, además, por las circunstancias que nos rodean en este momento desde el punto de vista sanitario, con la pandemia muy presente y con protocolos sanitarios muy estrictos que vamos a conocer en el siguiente reportaje que firma mi compañero Luis Ángel Rozas. La pandemia ha cambiado por completo todas nuestras rutinas, nos ha cambiado la vida, pero poco a poco debemos ir recuperando la normalidad, especialmente en lo que se refiere al cuidado de nuestra salud. Las clínicas odontológicas han implementado una serie de medidas, una serie de protocolos para evitar la transmisión del virus, para que sean un lugar totalmente seguro, tanto para los pacientes como para el personal que allí trabaja. Doctor Por Domingo, las clínicas dentales, sin duda alguna, son unos espacios que deben estar especialmente preparados para evitar los contagios por coronavirus. Sí, bueno, nosotros especialmente somos una de las profesiones con mayor riesgo de contagio debido a la gran cantidad de aerosoles que generamos en nuestros tratamientos y debido a la cercanía de la boca del paciente. Nosotros trabajamos muy cerca del paciente. Entonces, ¿qué medidas hay que tomar? Lógicamente, ¿qué medidas se han tenido que reforzar? Medidas de higiene ha habido siempre, pero ahora se han tenido que implementar nuevos protocolos precisamente para evitar este tipo de contagios, tanto al personal de la propia clínica como especialmente a esos pacientes que acuden. Claro, nosotros en las clínicas dentales siempre hemos trabajado con enfermedades infecciosas, con lo cual todos nuestros protocolos siempre han ido a encaminar a evitar esas infecciones.
Hoy en día, con el coronavirus, lo que hemos hecho es intensificar esos protocolos. Normalmente, el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España nos marca unas pautas para poder evitar ese riesgo de contagio. En términos generales, lo que se suele hacer es, siempre el paciente cuando llega a un centro dental, es higienizarse las manos con un gel hidroalcohólico y medirse la temperatura. Luego, una vez que pasa al gabinete dental, se le coloca un paño y un gorro de protección y se le da un enjuague con un antiséptico. ¿Para qué? Para disminuir la carga vírica del paciente, para disminuir esa carga vírica dentro de la boca. Una vez que el profesional y la persona encargada de auxiliar al profesional, en este caso al odontólogo, se colocan bata de protección, doble mascarilla y una pantalla facial y un gorro también de protección en la cabeza. Todo eso nos permite, pues bueno, intentar evitar ese riesgo de contagio. De hecho, durante todo este último año que hemos trabajado con pacientes con coronavirus, el riesgo ha sido de contagio entre profesionales sanitarios dedicados a la odontología ha sido muy bajo, es decir, prácticamente ha habido muy poquitos contagios dentro de los centros dentales. ¿Por qué? Porque somos profesionales que estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de pacientes. Luego el gabinete dental siempre entre paciente y paciente se higieniza y lo más importante es siempre que sea posible es ventilar, es decir, si es posible porque el gabinete dé al exterior, mantener la ventana siempre abierta durante y después del tratamiento y nosotros también tenemos un producto que se nebuliza con un nebulizador, ¿para qué? Para eliminar esos aerosoles. Es un producto desinfectante que lo que hace es eliminar todos los aerosoles que se generan dentro del gabinete. Y si fuese también posible, con el siguiente paciente trabajar en otro gabinete adyacente y dejar este libre. Lo que se trata es, ante todo, de que el paciente se sienta seguro y evitar, pues eso, cualquier posible transmisión del SARS-CoV-2. Como consejo final, sí que me gustaría decir a los pacientes o a la población en general que no tengan miedo en acudir al dentista, es decir, que acudan a sus odontólogos, que hagan sus revisiones anuales, porque lo que sí hemos visto durante el último año es que los pacientes han alargado esa visita y cuando han acudido siempre acuden con problemas mayores y más difíciles de solucionar que si hubiesen acudido en tiempo. Entonces, no hay ningún problema, acudir a la clínica, son sitios seguros y donde hay un muy bajo riesgo de contagio. Doctor Alonso, en cuanto a la infección por SARS-CoV-2, ¿por qué resulta fundamental mantener unos buenos hábitos bucodentales? Bueno, como todos sabemos, la infección por coronavirus, y nos han insistido mucho, se produce principalmente por gotas de aerosoles que se quedan en el ambiente o por contacto directo. En cuanto a los hábitos de higiene oral, nos sirven principalmente para disminuir la carga vírica presente en la naringe y la faringe los primeros días y de esta forma disminuir la probabilidad de contagio a la gente del entorno. Y una vez que una persona ha superado la enfermedad, ¿qué debe hacer? ¿Tiene que llevar a cabo alguna medida de precaución más o debe seguir realizando este tipo de medidas de prevención? Una vez que el paciente vuelve a ser negativo por coronavirus, debe volver a los hábitos normales de cepillado y enjuague bucodental y es importante que el cepillo que ha estado utilizando hasta ese momento lo deseche y empiece con un cepillo nuevo. En las clínicas dentales habéis tenido que cambiar vuestra rutina, habéis tenido que implementar nuevas medidas para evitar los contagios. Son nuevos protocolos que yo no sé si desaparecerán en el momento en el que desaparezca también el riesgo de transmisión del virus o han llegado para quedarse. No, la verdad que con la pandemia los protocolos que hemos implementado y que se han fortalecido todo el hábito de bioseguridad se quedarán presentes en la clínica de cara a cualquier otra enfermedad que pueda poseer el paciente y que también haya riesgo de contagio cruzado. Sí me gustaría, antes de finalizar, doctor Alonso, que nos recordase esos consejos básicos para mantener correctamente nuestra salud bucodental y en estos momentos también para evitar esas posibles infecciones por coronavirus a nuestro entorno. En cuanto a la higiene oral diaria, es importante que cambiemos nuestro cepillo de dientes al menos cada 3 meses, una vez por estación, o si lo vemos desgastado antes de ese tiempo, cambiarlo. Por otro lado, es frecuente que tengamos los cepillos de dientes en el cuarto de baño. Es importante que esos cepillos estén lo más lejos posible del inodoro o en un armarito para que estén más higienizados. Por otro lado, también debemos de acudir al dentista una vez al año y si son personas mayores de 60 años, más o menos cada 6 meses.
En cuanto a la higiene, debemos de utilizar pastas fluoradas para fortalecer el esmalte y prevenir la aparición de caries. La seda interdental para eliminar la placa dental que queda ahí justo entre diente y diente, que es más difícil eliminarla. Y por último, enjuagues de uso diario. Y para terminar, todos estos consejos deben ser aplicados con mayor conciencia en personas que padecen otras enfermedades sistémicas, como pueden ser cardiovasculares o la diabetes, ya que en ellos existe una relación entre la salud oral y dicha enfermedad. Continuamos en esta edición especial 8 Magazine, una edición monográfica en la que estamos recorriendo algunas de las 12 sedes de la exposición Burgos 1921. Venimos de la Casa del Cordón, donde hemos visitado algunos de los lugares cotidianos del Burgos de hace 100 años. Y salimos ahora a recorrer otra de las sedes. Pero antes, permítame una parada en el monasterio de San Agustín, otra de las sedes de esta gran exposición. Está dedicada a los libros, porque en el Burgos de 1921, con la radio llegando tímidamente a los hogares de los burgaleses, con el cine también arrancando en sus inicios, los libros suponían el principal ocio de los jóvenes, por ejemplo. Pero es que además en esta ciudad había una importante actividad editorial. La conocemos en la muestra que alberga el monasterio de San Agustín. Los libros nos acompañaron más que nunca durante el confinamiento. Fue en aquellas semanas de encierro cuando muchos ciudadanos recuperaron su pasión por la lectura. Y fue entonces también cuando los comisarios de la exposición Burgos 1921 se empezaron a preguntar qué leían los burgaleses hace 100 años. La respuesta está aquí, en el monasterio de San Agustín, donde encontramos expuestos estudios históricos, discursos o propaganda de la época. Aquí descubrimos también de dónde viene la expresión «tienes más cuento que calleja». En 1921, cuando solo existía la prensa y la radio comenzaba a llegar tímidamente a los hogares, muchos jóvenes burgaleses descubrían el placer de leer. Una mirada a nuestros libros es una recopilación de 60 obras, la mayoría cedidas por la Biblioteca de la Diputación de Burgos, que nos descubre 100 años después el pasado lector y editorial de la ciudad. Me parece este escenario el escenario ideal para albergar esta exposición. No en vano tenemos la Biblioteca de Castilla y León, que trajo la Diputación del Monasterio de San Salvador de Oña como legado de los jesuitas, que es magnífico, que va a dar la oportunidad a muchos lugares que no lo conocen, que lo puedan visitar. Y además aquí tenemos el Archivo Provincial, con lo cual es la referencia de la historia de la provincia de Burgos en este mismo complejo. La muestra se vertebra en 5 espacios. El primero está dedicado a la obra publicada por la editorial Hijos de Santiago Rodríguez, referente en aquel momento en nuestro país, especialmente por sus publicaciones escolares. Recordemos que hace 100 años nuestra ciudad, nuestra provincia, era una de las zonas de mayor alfabetización de España. Teníamos editoriales prestigiosas como Santiago Rodríguez, Monte Carmelo, Aldecoa, imprentas activas como la de la Diputación Provincial, magníficas bibliotecas, no solo populares, selectas, como las de las sociedades de recreo. Por ejemplo, muchos conocerán, o habrán conocido, mejor dicho, las del Círculo de la Unión, la del Salón de Recreo, el Salón Rojo, que por desgracia nos la dejamos ir, pero bueno, está en la provincia porque está en Aranda, que cuidaban con mimo toda esta parte de la vida social, los libros.
Ahora lo que teníamos que saber, puesto que teníamos condiciones para ello, era qué se había publicado en torno a ese año mágico, mítico de 1921. Y descubrimos que eran muchas las publicaciones. Los autores e ilustradores burgaleses presumen también de un espacio reservado en este monasterio de San Agustín, así como los talentos de otras provincias que trabajaron para nuestras editoriales. El 7º centenario de la catedral fue el origen de una gran colección de publicaciones que todavía hoy se conserva: 2 catálogos de arte retrospectivo, el programa de fiestas o el libro de la efeméride. Generó propaganda, la publicidad, los folletos, los catálogos de las exposiciones, discursos, cartas pastorales, pero también estudios históricos, de patrimonio, lo que ahora llamamos patrimonio, y toda una serie de otros tipos de estudios no ligados al centenario, pero sí a la vida cultural de la ciudad, de ciencia, de lengua, o por ejemplo un año de iniciativas ferroviarias que vieron la luz también para que se pudieran conocer. Nuestros padres y abuelos vivieron hace 100 años un momento de la historia literaria en el que las editoriales e imprentas comenzaban a mimar la imagen de las publicaciones tanto como su interior. Hablamos, entre otras, de la tipografía de El Monte Carmelo, la imprenta de Rafael de Aldecoa, la imprenta y estereotipia de Polo, la imprenta provincial o la Comisión Burgalesa de Iniciativas Ferroviarias. Seguro que todos hemos oído, o nos han dicho, o hemos dicho, tienes más cuento que calleja. Esa expresión que ya las generaciones de mis alumnos no saben de qué les estaría hablando. Pues espero que con esta exposición puedan saberlo. Esos magníficos libros que se cuidaban no solo los textos, sino el envoltorio, la cubierta, las ilustraciones, que eran mucho más que un adorno, puesto que tenían también valores pedagógicos. Con esta recopilación de 60 de sus obras descubrimos lo que pensaba, deseaba y soñaba la sociedad burgalesa hace 100 años. Segunda parada, podríamos decir, de estas 12 sedes que estamos recorriendo en la edición especial de 8 Magazine de hoy. La calle de la Puebla. A lo largo de esta calle van a ver algunos elementos que nos llevan de nuevo al Burgos de 1921, elementos comunes como los carteles, por ejemplo, de los establecimientos de esta calle y algunas imágenes que vamos a ir visitando de la mano de uno de los asesores históricos de esta gran exposición Burgos 1921, Miguel Moreno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel. buenas tardes, Eneca. Estamos recorriendo lo que tú has llamado no una exposición, sino una gran recreación, ¿no? Claro, porque esto estamos llevando nuestra mente hace un siglo, a 1921. Y como teníamos las dos sedes, la del Cordón y otra también en el Monasterio de San Juan, qué mejor que unirlas mediante una calle que todavía conserva ese sabor antiguo de hace un siglo. Las fachadas son prácticamente iguales y algunas de las viviendas y de los comercios también conservan ese sabor antiguo. Por eso hemos querido que fuera la recreación de 1921.
Nosotros, Miguel, hoy en 8 Magazine estamos haciendo ese recorrido que proponíais vosotros en la exposición, desde la Casa del Cordón hasta el monasterio de San Juan. Les decía a nuestros espectadores que si pasean por aquí van a ver algunos elementos comunes en todos los establecimientos. Se han cambiado los carteles y se ha hecho un diseño como el que sería en 1921. Efectivamente, lo que hemos hecho ha sido buscar la tipografía de 1921 y hacer unos carteles discretos, pero todos iguales, son negros prácticamente, con una letra dorada muy bonita, y han participado del orden de 20 comercios de la calle. Y entonces pues tienen esos carteles puestos con su nombre o con algún detalle que por lo tanto les hace participar en esta recreación. Hemos querido que también ellos participaran, que participe toda la ciudad. Miguel, esta calle, la calle de la Puebla, una de las más castizas de Burgos, tiene la imagen bastante parecida, como nos decías hace un momento, a lo que podría ser en 1921, ¿no? Claro, porque fíjate que conserva muchos miradores que son muy típicos de esta calle, de la calle San Juan y del centro de Burgos, y también estos balcones de forja, que son muy bonitos y conserva además todavía esas plantas bajas un poco altas porque eran pues comercios, pequeñas industrias, y luego pues tienen 3, 4 pisos, es decir, una altura que es muy moderada y muy interesante para una ciudad como Burgos, porque así además pues tampoco se quitan mucho el sol y les permite vivir, casi es una corrala de comunidad. Eso es. Miguel, cuando hemos hablado con nuestras anteriores entrevistadas, hablábamos por ejemplo de la dificultad de coordinar 12 sedes. Tú has tenido un papel importante en esta exposición como asesor histórico, junto con María José, pero tú me decías, ha sido bastante sencillo dentro de la complicación que suponía tantos lugares y tanto material y tantas personas trabajando. Acércate un poco a la pared, Miguel, porque estamos en directo y aquí la vida sigue en la Puebla, ¿eh? No como en 1921, pero sí. casi. Te decía que encontrar material, documentación histórica, aunque ha sido abundante y había que seleccionar, no ha sido la parte más difícil de este trabajo. No, efectivamente, hemos tenido dos grandes suertes. Una, que en Burgos hay muchísima documentación histórica, que tenemos unos archivos maravillosos, el archivo municipal, el de la Diputación, el histórico provincial, y tenemos muy buen material histórico al que recurrir. Y segundo, que la gente ha sido muy participativa. Entonces, cuando hemos hablado con los comercios, todos han querido colaborar. Cuando hemos pedido ayuda pues, al colegio de médicos o a los fotógrafos, a lo que sea, todo el mundo ha participado y todo el mundo guardaba esos elementos que han permitido recrear 1921. Y hemos visto algunos de ellos, en la Casa del Cordón, pero también en el monasterio de San Juan, en el de San Agustín. Claro. Hay elementos originales. Esta recreación es muy fiel a cómo era Burgos en 1921, cuando se conmemoraban los 700 años de la Catedral de Burgos. Hay un aspecto más, ahora en la Plaza de San Juan nos espera Mario Laguero, que encabeza un equipo que ha hecho el trabajo de recreación en 3D, de inmersión 3D, del que hablaremos luego, pero aquí en la Puebla hay algunos elementos que los burgaleses que hayan paseado estos días por el centro habrán descubierto, que son unas grandes fotografías con los burgaleses de entonces, porque también podemos ver sus rostros, saber quiénes eran, Miguel. Pues podemos ver sus rostros, en algunos casos podemos saber quiénes eran y en otros son ciudadanos anónimos de hace 100 años. Son fotografías de ese año o de esa época y los hemos extraído montándolos en grandes trampantojos para que se pudieran ver. Y son personajes diversos, pues hay dos jovencitos, por ejemplo, que pertenecen precisamente a un taller de forja que había en este barrio, en ese año. Y otros pues son personas que a lo mejor participaban en los actos conmemorativos en la visita del rey y por lo tanto tenían pues una gran prestancia con su sombrero de copa, pero también hay gente de la calle, los que iban a mirar, pues vestidos como hemos visto a nuestros abuelos y bisabuelos, es decir, que son gente de todas las condiciones variopinta y que nos permite hacernos una idea de cómo eran esos abuelos, esos bisabuelos nuestros. Y eran muy diferentes, Miguel, a como somos los burgaleses de ahora. Quiero decir, 100 años
es mucho tiempo para una persona, pero no desde el punto de vista histórico. Tú eres un experto en ese tema. Sin embargo, estos 100 años, los que van de 1921 a este momento, han sido años de gran transformación, ¿no? Pues sí, han sido... 1921 tiene una particularidad esa época, y es que es un momento de transformación social también. Es decir, estaba todavía lo antiguo, que no había desaparecido, el antiguo régimen casi, y sin embargo estaba llegando la modernidad. Entonces nosotros somos capaces de reconocer los espacios, a veces hasta los nombres de las calles, etcétera, pero nos cuesta mucho más reconocer la mentalidad de esa Estamos época. viendo algunos de los burgaleses a los que nos referíamos hace un momento y esos grandes trampantojos a los que te referías, Claro. Miguel. Como veis, hay unos pues personajes, esto es de una familia, probablemente de una boda, una celebración, y entonces pues están aquí la gente mayor, los niños, las familias, pues esas fotos que recordamos todavía y recogemos en las cajas de cartón de las familias, Sí. ¿no? Tienen, yo creo que un gran interés, por supuesto fotográfico y etnográfico, pero sobre todo lo entrañables que nos resultan a los efectos de verlos, ¿no? en su realidad. Y por supuesto, este gran trampantojo que tenemos aquí. El más grande de los que vamos a encontrar aquí en la calle de la Puebla. Este es sorprendente, y aquí se ve cómo se recrea la calle, está lógicamente combinado, al fondo vemos la Plaza del Cordón, las casas que había entonces al fondo de la Plaza del Cordón, y son personajes recortados y traídos, son de esa época, las fotografías proceden casi todas del archivo municipal, hay también otras que son de colecciones, como la de Carlos Saiz Barona, y eso nos ha permitido recrear y vivir esa calle. La gente cuando pasa se para sorprendida y dice, ay, ¿esto qué es? ¿Quién será ese señor? ¿Quién será el otro? Algunos sabemos quiénes son, pero bueno, también es bonito que se recree, que la gente lo viva y que se lo imagine. A la izquierda incluso vemos pues, ese antiguo comercio de que había de comestibles, que todavía se acuerda la gente de Palacios, y debajo aparece borroso, para dar la sensación de profundidad, los antiguos baños públicos de los jardines, ¿sí? Que estaban precisamente aquí atrás. Ajá. Y por eso podemos hacer ese guiño a la historia también de un momento cuando la gente ni siquiera tenía agua corriente en casa y si se quería bañar tenía que bajar aquí a un jardín, pagar por una toalla o traerla y pagar una pequeña cantidad para poderse bañar en una bañera. Miguel, vamos a tener ocasión, y lo vamos a hacer ahora de la mano de Mario Alaguero, de adentrarnos en el Burgos de entonces gracias a esa recreación en 3D, pero antes de despedirnos y de trasladarnos a otra de las sedes, a la Plaza de San Juan, quiero preguntarte algo que ya les he preguntado a mis anteriores entrevistadas. Estamos recordando los burgaleses de 1921. ¿Cómo celebró Burgos los 700 años de la catedral? ¿Tú cómo crees que dentro de 100 años recordarán los burgaleses del año 2121? ¿Cómo la celebramos nosotros? Pues supongo que precisamente recreando estos espacios que ahora estamos recorriendo. Es decir, esta exposición de 1921 es algo que va a llamar mucho la atención y por supuesto los actos centrales que haya en verano en el entorno de la celebración pura del mes de julio. Pero nosotros, ¿por qué nos acordamos de aquello? Porque vemos aquellas fotografías antiguas, aquellos libros, aquellos aparatos, esta recreación. ¿Qué pasará dentro de 100 años? Bueno, ya nos cuesta a los historiadores saber del pasado como para saber del futuro, claro. Bueno, Miguel, pero tú y yo somos periodistas y lo que seguramente habrá dentro de 100 años es muchísima información de lo que está ocurriendo en este momento. A lo mejor demasiada. Mucho ruido también, ¿no? Habrá en ese momento. Mucho ruido, ¿eh? Porque ahora nosotros vamos y rescatamos esas fotografías. ¿Quién va a guardar las fotografías de hoy en día? La gente lo hace con el móvil y eso prácticamente se pierde. Es verdad. Entonces, afortunadamente, los archivos históricos tienen esa idea de continuidad y también están guardando fotografías actuales. Pero ahora hay mucho ruido, como dices, más que información, ruido. Eso es lo que nos puede pesar. En aquel momento la prensa era también muy importante, en 1921, y se hizo eco, por supuesto, de los acontecimientos de conmemoración del 7º centenario de la catedral. Sí, claro. Entonces la prensa es lo que había. La radio llega un poco más tarde, entonces era muy incipiente. Aquí Radio Castilla no llega hasta el 26. Pero teníamos el diario Burgos y el Castellano. Y había un periódico, La Voz de Castilla, que justo murió esos primeros meses de 1921. Luego hubo otro periódico con ese mismo nombre. Entonces la prensa era el instrumento que transmitía. Y de hecho también, ya veréis en esta celebración del centenario, cómo hemos reproducido en un periódico
cómo era la prensa en 1921. Bueno, pues lo veremos entonces. Te dejamos con los burgaleses de 1921 porque yo voy a continuar, Miguel, en un paso más, otra sede más, y me voy a intentar meter en esas recreaciones 360 grados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros en 8 Magazine continuamos en este monográfico. Creo que nos tenemos que ir a publicidad y desde ahí aprovechamos para recorrer los pocos pasos que nos quedan para ir a la Plaza de San Juan y abordar una nueva sede de este Burgos 1921. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Son las 5:37 minutos, continuamos en directo. Les saludamos desde la Plaza de San Juan, otra de las sedes de esta exposición Burgos 1921 que estamos recorriendo hoy. No todas las sedes, que son 12, pero sí gran parte de ellas. Antes tenemos compromisos con todos ustedes, por ejemplo, la previsión del tiempo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. En la imagen del satélite Meteosat de hoy vemos que la nubosidad seguía afectando al Cantábrico por la entrada de vientos de componente nordeste, y en estas situaciones, como es normal, el resto de la península estaba con cielos despejados. Ya en la situación prevista para mañana, el anticiclón sigue al oeste de Francia y sigue entrando viento del nordeste, pero ya con menor intensidad. Mañana habrá algunas nubes por la mañana en el Cantábrico y norte de nuestra provincia, pero luego quedarán los cielos despejados y por la tarde entrarán nubes altas por el sur de nuestro país. Concretando ya más para nuestra provincia, para este miércoles 7 de abril, en el norte por la mañana nubes de tipo bajo estratiformes que se disiparán rápidamente para quedar el resto del día los cielos poco nubosos. Amaina el viento, suben las temperaturas ya máximas de 13-14 grados, incluso 15 en Miranda, con mínimas eso sí frías al amanecer, sobre 0 o 1 bajo cero. Por la Bureba y por el este también algunas nubes por la mañana y luego cielos poco nubosos. Frío al amanecer, mínimas de hasta 1-2 bajo cero en Pradoluengo y máximas sobre 13-14 grados. Por el centro y el oeste los cielos estarán poco nubosos en general durante todo el día. Habrá heladas débiles al amanecer, las mínimas pueden llegar hasta 2 bajo cero en la zona del Valle del Pisuerga y luego alguna nube alta sin importancia con viento del nordeste más flojo que hoy. Máximas que podrían ya llegar a los 14 grados al amainar ese viento. Y por el sur, como el viento será muy flojo, las temperaturas subirán y serán agradables, con máximas de 15 y 16 grados. Eso sí, al amanecer, heladas. Ojo porque en el Valle del Duero pueden llegar a los 2 bajo cero. En la sierra tendremos también heladas, mínimas de 3-4 grados bajo cero. Luego cielos despejados o poco nubosos y máximas agradables, sobre 15 y 16 grados. Mañana en Burgos capital, frío al amanecer, posibles heladas, amaina el viento del nordeste y suben las temperaturas diurnas. Para el jueves, cambio radical de situación. Se para el nordeste y entra viento del sur, que hará subir las temperaturas notablemente. Eso sí, llegarán lluvias que se extenderán en las jornadas del viernes, sábado y todo el fin de semana. Y hoy vemos cómo está el río Tirón a su paso por San Miguel de Pedroso, donde forma estas bellas cascadas. En esta plaza de San Juan vamos a encontrar dos sedes más de la exposición Burgos 1921. El propio monasterio, donde recorreremos cómo era la vida agrícola, una de las actividades principales del Burgos de 1921. En aquel momento, en la conmemoración del 7º centenario de la catedral, también se realizó una gran exposición. No era como esta, pero un resumen de lo que quisieron mostrar los burgaleses de hace 100 años lo encontramos ahora en el Consulado del Mar. Nos lo cuenta Luis Ángel Rozas. Uno de los grandes eventos que sirvieron de base para la conmemoración del 7º centenario de la Catedral de Burgos en 1921 fue la gran exposición que tuvo lugar en el seminario. Marcó todo un hito en la época y también supuso un despertar para las grandes muestras que a lo largo del siglo XX siguieron su estela, aprovechando el rico patrimonio burgalés. Su inauguración oficial estuvo a cargo de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Esta fue
una de las grandes realizaciones de ese 1921. Esa fue una de las grandes aportaciones de esta gran exposición, de la cual justamente ahora cumplimos un siglo. En el seminario coincidió que fuera en verano, porque ese seminario estaba lleno de seminaristas, de estudiantes en aquel momento. Y aprovechando sus vacaciones, se presentó en Burgos una exposición que se empezó a valorar más tarde. Pero si hoy empezamos a repasar el catálogo, es el resumen de todos los tesoros artísticos de nuestra diócesis. Unas 1.200 obras. Piezas que provinieron de toda la diócesis burgalesa, pero también de las sedes sufragáneas, y también piezas, muy curiosamente, de algunas colecciones de burgaleses, tanto en Burgos como en Madrid. Estas piezas hoy difícilmente de localizar. Las piezas de la Iglesia, todas ellas las podemos localizar. Y hemos elegido, de aquellas 1.233 piezas que formaron parte de la exposición, pues apenas una treintena. Una treintena que nos permiten hacer un recorrido por esa riqueza inconmensurable del patrimonio burgalés. Tenemos un recuerdo de la Virgen de Rocamador, que es de la antigua iglesia de San Román, que hereda después la parroquia de San Pedro y San Felices. Puede ser como el comienzo. La Virgen está muy representada, aquí veis otras cosas por ahí. Pero luego yo hablaría del comienzo, esta obra que tenemos aquí, que está detrás de mí y que veis de frente. El nacimiento de Santibáñez Zarzaúda. Una obra tan extraordinaria en un monumento declarado BIC y que nos invita a eso, a iniciar el camino con el nacimiento. Y otras, tercera o cuarta o quinta, que vamos a ver después por ahí, que son custodias, un cáliz también de San Pedro y San Felices, una custodia de Presencio, que nos animan a entender cómo nació ese arte, esa fe y estas exposiciones. ¿Y para qué nació? Para expresar y vivir la fe. Y los reyes tuvieron como telón de fondo precisamente el tríptico de Santibáñez Zarzaúda. No es el único tríptico que podemos ver. Junto a él encontramos varios de un siglo más tarde, del XVI, como el de la Piedad, procedente de la parroquia de Ormaza, el de la Adoración de los Reyes Magos, de la iglesia de Santa María, en Briviesca, o el de la Crucifixión de la Catedral, obra de Van der Weyden. Entre las esculturas también destaca la Virgen de Gómez Manrique, realizada en el siglo XV en alabastro para la ermita de El Salvador, de Villatoro. Este es San Juan Evangelista, a tamaño natural, procedente de Castrojeriz, o la Virgen de los Remedios del siglo XIV de la parroquia de la Asunción de Villasandino. Encontramos asimismo diversos objetos litúrgicos y también la reproducción facsímil de dos de las grandes joyas documentales de la provincia, la Biblia románica de Burgos del siglo XII o la de Gutenberg del XV. Esa gran magna exposición que tantos comentarios tuvo en la prensa local, pero también en la prensa nacional y en la prensa internacional, marcaron un hito, y ese hito fue el comienzo de alguna forma de las grandes exposiciones del siglo XX que han devenido en lo que nos está ocurriendo ahora en la actualidad. Yo me atrevo a decir que las grandes exposiciones de las edades del hombre que tuvieron lugar en el final del siglo XX, principios del XXI, tienen mucho origen aquí, en esta gran exposición. La exposición del XXI, se ha dicho aquí, yo creo que fue junto con el traslado de los restos del CIF y junto con la llegada de la reliquia de San Fernando, el tercer hito, la tercera gran pata de las grandes conmemoraciones de ese año 1921, de ese gran año en el que se conmemoró el 7º centenario. Es tan solo una pequeña selección de la gran exposición de 1921 que consiguió reunir nada menos que 1.233 obras de arte y que nos da una idea de la importancia que tuvieron esas celebraciones del centenario de la catedral hace un siglo.
Son las 5:46. Seguimos en directo en 8 Magazine, en esta edición especial en la que estamos haciendo un viaje en el tiempo a la recreación que realiza la exposición Burgos 1921. Y en este momento, más que nunca, porque vamos a hablarles de la recreación en 360 grados, una inmersión en 360 grados que han desarrollado desde la Universidad de Burgos, concretamente los miembros del grupo de investigación en comunicación, difusión y publicidad de la cultura, que coordina nuestro siguiente invitado, Mario Laguero. Coordina este grupo y es además profesor asociado de la Universidad de Burgos. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Venimos de hacer un viaje en el tiempo en las distintas sedes de esta exposición, pero vuestra aportación a esta conmemoración de Burgos 1921 es la que realmente nos va a hacer adentrarnos en el Burgos de 1921, ¿no? Porque habéis realizado en 3 ubicaciones distintas, habéis recreado cómo era Burgos en aquel momento. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues ha sido un esfuerzo de bastante tiempo en el que hemos combinado todas las nuevas tecnologías con los estudios de patrimonio y con toda la documentación que teníamos. Dentro de todas las iniciativas de la exposición se abordaba este año, en 1921, desde diferentes perspectivas. Y nuestro plan era buscar eso, la inmersividad absoluta a través de las nuevas tecnologías, en este caso la reconstrucción en 360 grados. Lo que hemos hecho es, a partir de toda la documentación que hemos conseguido, pues hacer unos modelos digitales que hemos superpuesto sobre fotografías reales in situ en esos 3 puntos que hemos recreado. Vamos a ir por pasos, Sí, Mario, claro. porque es un trabajo que, claro, el resultado es asombroso. Les invito a que cualquiera de ustedes se metan en YouTube y con que pongan Burgos 1921, pero inmersión 360 grados, van a encontrar 3 ubicaciones: la Plaza Mayor, la Llana y también la Plaza de Santa María, en el entorno de la propia catedral. Y ustedes, con el cursor, con el ratón de su ordenador, van a poder ver todo ese entorno, hacer un giro de 360 grados, arriba, abajo, al techo, a todos los detalles. Eso es una reconstrucción que habéis realizado vosotros desde la Universidad de Burgos, Mario, con varias fases. Primero, había que ser rigurosos, claro. Exacto, sí. También hay que ser rigurosos hasta donde podemos llegar. En nuestra disciplina, la reconstrucción virtual, sabemos que lo más importante siempre es el rigor, pero hay muchas veces que no podemos saber exactamente todo cómo era. En estos casos teníamos siempre al lado asesores, historiadores y los propios coordinadores de la exposición que sabían exactamente cómo era Burgos en aquel año. Y lo que no sabíamos, teníamos que hacer una elucubración, pero siempre basada en toda la información disponible. Porque claro, al ser un escenario inmersivo tenemos que recrearlo todo. Y hay muchas cosas de las que no teníamos conocimiento, porque no había documentación, no había fotografías, no había ya gente con memoria que nos lo pudiese recordar. En estos casos lo que hacemos es una búsqueda de la solución más real o más plausible dentro de lo que conocemos. Lo que conocemos lo recreamos con mucha pureza, lo que no conocemos intentamos que se parezca lo más posible, para que al recrear todo con cosas reales y con cosas que están inventadas pero basadas en la documentación, podamos hacer una inmersión total, es decir, que la gente sí que en aquel momento y no echen falta contenido que igual no está o no sabemos cómo era. Mario, me gusta mucho tenerte aquí para que tú puedas explicar a todos nuestros espectadores no solo cómo se realiza esto desde el punto de vista tecnológico, que es complicado, sino cómo habéis combinado técnicas de investigación que estaban presentes hace 100 años, incluso técnicas de recreación que se han utilizado en el cine y que no son recreaciones 3D por ordenador, ni mucho menos. ¿No habéis combinado esas 2 técnicas? La tecnología de la postproducción digital ha ido avanzando constantemente desde que apareció el cine. Los primeros inicios del cine en que se dieron cuenta de que podían hacer cosas fantasiosas con efectos especiales, ya se fueron dando cuenta de diferentes herramientas que simplemente con lo que era una caja de madera y un poco de celuloide y una manivela ya podían hacer según qué efectos. Y hay muchos precursores que fueron dándose cuenta de muchos elementos que podían añadir a un vídeo para darles esa sensación de fantasía. Nosotros nos hemos basado en todo ese proceso y una técnica que tiene 100 años ya, que se llama matte painting, que era directamente pintar un escenario sobre un cristal y luego grabarlo a través de él, pues lo hemos utilizado pero a través de nuevas tecnologías, solo que en este caso, en vez de ser sobre celuloide, pintar directamente, pues lo que hemos hecho es utilizarlo en un escenario en 360 grados que es inmersivo. Vamos a detenernos un momento en ese, porque creo que es un ejemplo muy gráfico. Hace 100 años, cuando uno quería rodar, no sé, una película histórica y no se encontraba el escenario original, podían o reconstruirlo, ¿no? Construir en cartón piedra, por así decirlo, aquel escenario, o
pintarlo sobre un cristal y dejar una serie de incisiones, unos agujeros, para que la cámara grabase a los actores a través de eso con aquel fondo. ¿Vosotros habéis utilizado una técnica similar? Pero esta vez sí, con todo el apoyo tecnológico que no tenían los burgaleses de 1921. No lo tenían, si lo hubieran tenido lo hubieran usado seguro. Seguro. En vez de coger un cristal y pintar sobre él directamente, lo que hemos usado es todas las tecnologías digitales, como el modelado 3D o la propia fotografía, y hemos editado todo para, en este caso, no hacer algo fantasioso, sino todo lo contrario, buscar el realismo basándonos en las fotografías. Combinando planos que teníamos con fotografías antiguas, con testimonios, pues sabíamos más o menos cómo era según qué cosas, y eso, pues cuando podíamos buscar una referencia similar, la buscábamos, y cuando no, había que hacerlas en 3D, había que diseñarlas desde cero para que fueran realistas, las colocábamos en su sitio y directamente pues con eso íbamos tapando todas las modificaciones que ha habido en cada uno de los planos. Pues ha cambiado muchísimo los suelos, ha cambiado las fachadas de algunas casas, edificios que ya no existen u otros que existen sobre solares que había. Y todo esto lo que hemos hecho es, dependiendo de qué elemento, pues unas cosas las hemos grabado, como los propios actores, que son actores grabados con ropa de época, otras cosas están modeladas y otras están sacadas de otros recursos. Hemos unido un montón de elementos para crear estas escenas inmersivas. Y el resultado, de verdad, es un auténtico viaje en el tiempo al Burgos de 1921. Te has referido a unos actores que participan en esta recreación y de los que hemos hablado también con Isabel Pinto hace un rato. Bueno, al final esos representan a los burgaleses de 1921 que llegaron desde un punto de la provincia a la conmemoración del 7º centenario de la catedral, y son ellos los que nos van a acompañar por los distintos lugares. Hoy hemos recorrido algunos de ellos, pero son un poco el hilo conductor de esta historia. Habéis hecho un poco de cine. Sí, tal cual. Al final las narrativas se van complementando y se van añadiendo unas sobre otras. Y aquí hemos hecho narrativa transmedia, es decir, hemos utilizado el vídeo, más la exposición, más los vídeos 360, todo intentando contar una historia desde diferentes perspectivas. Y en este caso el leitmotiv son esos protagonistas, son la familia que viene desde el pueblo. Que nos acompañan aquí, por cierto, están aquí con nosotros. Y ellos son los que llegan a la ciudad, los que van encontrándose cómo es la ciudad en 1921, y la gracia que hemos hecho es contarlo desde esa perspectiva, desde una familia que ve una ciudad que no conocían, ellos desde el pueblo, nosotros desde el futuro. O sea, los dos nos estamos enfrentando a una ciudad, a algo que es exótico para nosotros. Mario, vosotros trabajáis en el Grupo de Investigación, Comunicación, Difusión y Publicidad de la Cultura y el Patrimonio de la Universidad de Burgos. Habéis hecho este proyecto Burgos 1921, pero no es ni mucho menos el primero que habéis realizado. Habéis hecho recreaciones del Burgos del siglo XV, o muy recientemente habéis estado trabajando en Vitoria también en una recreación, en una inmersión de características similares. Tenéis experiencia en esto, ¿no? Sí, el grupo CAIPAD siempre se ha dedicado a investigar sobre la comunicación audiovisual en el patrimonio y viceversa, y cómo influye el patrimonio en la comunicación. Y desde el grupo 3D UBU, que somos socios, pues hemos colaborado en varios proyectos, y lo que intentamos siempre es, entre CAIPAD y 3D UBU, en buscar cómo las nuevas tecnologías se aplican a la narrativa, en este caso del patrimonio, y cómo podemos contar el patrimonio de la mejor manera. Cada vez que aparece una nueva tecnología, pues la aplicamos en algún elemento patrimonial y comprobamos los resultados. Investigando. Nosotros investigamos sobre cuál es la mejor manera para utilizar cada tecnología, y esto es lo que intentamos que tenga sentido, porque a través de nuestras investigaciones podemos aportar a la ciencia para que cualquier persona en cualquier parte del planeta que quiera hacer un proyecto de reconstrucción virtual vea en qué hemos acertado, en qué hemos fallado, y pueda utilizar eso para mejorar esta disciplina, que es en lo que se basa la ciencia. Al resto de los invitados que me han acompañado esta tarde, a quienes aprovecho para dar las gracias desde la Fundación, a Miguel Moreno o a ti mismo, les he preguntado, estamos recordando cómo Burgos conmemoró los 700 años de la catedral, a la vez que celebramos los 800. Dentro de 100 años, Mario, ¿cómo recordarán los burgaleses o cómo mirarán nuestras celebraciones de ahora? ¿Tú qué crees? ¿Con qué crees que se quedarán? Bueno, con las mascarillas y la pandemia seguro, eso seguro. Pues nos lo estamos preguntando mientras hacíamos cada investigación o cada vez que nos documentábamos, porque claro, hay muchas veces que es muy difícil determinar, por ejemplo, cómo se vestía la gente, porque por una parte teníamos las revistas de moda que nos decían una cosa, las fotografías nos decían otra, las fotografías podían cambiar mucho en 10 años arriba, 10 años abajo, entonces hemos hecho una visión lo más aproximada posible a toda la información que teníamos, pero nunca estamos realmente seguros si estamos fallando en algo. Y nos imaginamos dentro de 100 años que el problema iba a ser al revés, en vez de haber poca información, que es lo que teníamos nosotros, que tengan demasiada información. Estamos subiendo todos un montón de contenido a redes sociales, hay un montón de fotografías, hay un montón de contenido, y dentro de 100 años, si quieren hacer esto, tendrán que condensar toda esa información de alguna manera para mostrar cómo era
porque tendrán tantísima información que no sabrán muy bien cómo filtrarla, no sabrán si somos todos traperos o si vendrá aquí un elefante con ruedas, no sabrán nada, porque tendrán una perspectiva completamente diferente a la nuestra. Lo intentarán, tendrán muchísima información, pero pobres de ellos. Pobres de ellos, sí. Porque decíamos con Miguel Moreno que hay mucha información, pero también mucho ruido. Sí, pobres claro. de ellos, que se las apañen igual que os los habéis apañado vosotros para contar con rigor cómo eran esos espacios de Burgos en 1921. Felicidades por vuestro trabajo y gracias por acompañarnos. Nos tenemos que despedir en 8 Magazine, pero antes tenemos una noticia que compartir con todos ustedes. Ya conocemos al ganador de la tercera edición del LIV la 8 Burgos. Se trata del grupo arandino Maldito Reloj. Todos los detalles de la final y el último programa del LIV la 8 llegará este fin de semana de la mano de mi compañera Carla Martín, que es quien precisamente nos da la noticia. Con esto nos despedimos, volvemos a encontrarnos mañana, 4:30 en punto, esta vez sí en el plató de 8 Magazine, pero con muchos temas que abordar. Les dejamos con los ganadores del LIV la 8 Burgos. En la Ribera del Duero no solo se hace buen vino, fue su carta de presentación y el voto de los espectadores lo ha corroborado. Maldito Reloj se ha alzado con el premio a Mejor Grupo o Artista en la tercera edición de LIV la 8. A su espalda, decenas de conciertos en salas y escenarios españoles e ingleses o festivales de renombre como Sonorama Ribera. Naturales de Aranda de Duero han grabado ya su primer álbum, 11 canciones compuestas por su vocalista César Redondo, que ya están disponibles en formato físico y en plataformas digitales como Spotify. No se correspondía lo que es mirar hacia atrás. Sus melodías rockeras contrastan con el metal de Maloik, ganadores en la categoría de Mejor Canción por su tema Battle Prelude. Son los benjamines de la edición y solo llevan 2 meses como formación, ensayando 3 veces por semana y componiendo sus propias canciones con la mirada puesta en su primer álbum. El público ha elegido a estas 2 formaciones como las mejores de la edición, pero los 8 concursantes de este pequeño festival, que nació para ofrecer un escenario a los artistas de la provincia, Mario Andreu, de Marcos Gallo, Atrapa tu pez, de Black Lovers y Claudia Halley, han conseguido demostrar que en Burgos hay música para rato.